Leyes de Mendel. Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, ya que gracias a sus experimentos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios se plantearon 3 leyes, las cuales predicen cómo van a ser las características de un nuevo individuo partiendo de los rasgos presentes en sus padres y abuelos, ya que los caracteres se heredan de padres a hijos, pero no siempre de la forma directa, puesto que pueden ser dominantes o recesivos. Los caracteres dominantes se manifiestan siempre en todas las generaciones. Los caracteres recesivos pueden permanecer latentes y manifestarse en generaciones posteriores. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad, en la cual plantea que el cruce de 2 razas puras, es decir, homocigotos, para un determinado carácter, produce descendientes de la primera generación, todos iguales entre sí, heterocigotos, que llevan información de las 2 razas puras, la dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. Es por eso que solo son iguales en fenotipo a uno de los progenitores. Mendel, para llevar a cabo esta ley, experimentó con guisantes, en el cual realizó un cruce entre guisantes amarillos y guisantes verdes, es decir, homocigotos, y el resultado fue todos los guisantes amarillos, heterocigotos, ya que el polen de la planta progenitora aporta un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los 2 alelos solamente se manifiesta el dominante, mientras que el recesivo permanece latente. Realizó otro experimento con flores, en el cual obtuvo una herencia intermedia, la cual aparece cuando los individuos heterocigotos producen un nuevo fenotipo, ya que no existe dominancia de uno de los alelos frente al otro, es decir, se expresan por igual. Tenemos un ejemplo. Entre cobayos, 2 homocigotos, de raza negra y raza blanca. El resultado de nuestra primera generación va a ser todos negros heterocigotos. Las ventajas de la primera ley al utilizar estos modelos es apropiada y acertada la elección de la especie a estudiar, ya que se obtienen varias generaciones en donde es posible identificar rasgos. Son sistemas de fácil manipulación, se pueden realizar un estudio fenotípico de los rasgos específicos, permite llevar un análisis estadístico en base a los resultados que se obtengan, pero también poseen ciertas desventajas, ya que la elección de la especie a estudiar debe ser de raza pura. Se puede dar una dominancia incompleta que afecta a la obtención y estudio de un solo carácter parental. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. La ley de segregación menciona que 2 genes que rigen cada carácter no se mezclan ni se fusionan, sino que a la hora de formar gametos se segregan teniendo cada gameto uno y solo uno de los alelos diferentes. En la imagen se puede observar ratones que en la primera generación F1 son heterocigotos. En el caso de cruzar 2 ratones de esta misma generación por probabilidad en la siguiente generación F2, se tiene 3 ratones con características similares a la primera generación y un ratón con características que se encuentran en la generación anterior a F1 y que no se hallaban en la misma. Si 2 heterocigotos de la primera generación F1 se cruzan, reaparecerán en F2 los caracteres recesivos que no se manifestaron en la F1. Es decir, características que parecían haber desaparecido en la primera generación, en la imagen características de la semilla rugosa, vuelve a aparecer en la segunda generación con una relación 3:1. Ventajas. En plantas se usa retrocruzamiento para obtener una variedad que reúna las características élite del padre, incluidas características importantes de la madre. Desventajas. La autofertilización limita la variabilidad genética. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres. Esta ley se refiere a una herencia simultánea de 2 caracteres, es decir, que este principio indica que cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. A partir de la experimentación, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se cumplen en aquellos genes que no estén ligados. Mendel cruzó plantas de raza pura con semillas amarillas de superficie lisa y otras de raza pura con superficie rugosa y color verde. En la primera generación filial, todas las plantas manifestaron los caracteres dominantes. En la segunda generación, Mendel permitió la autofecundación de la primera generación y obtuvo como relación fenotípica un patrón de 9-3-3-1. Este patrón es característico de la herencia mendeliana. Los guisantes
Pisum sativum, como organismo modelo, tienen ciertas ventajas, como son el bajo coste, tiempo de generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie. Además, reúne características típicas de las plantas experimentales, como poseer caracteres diferentes constantes. Como desventaja, estas presentan un tipo especial de partenogénesis que provoca desviaciones en las proporciones mendelianas esperadas.